encontramos nuevamente, estamos en la hoja 11, en la carilla A, los últimos 3 renglones, últimas 3 palabras. Bejol Heja. El Talmud nos venía diciendo con respecto a la opinión de Rabbi Yehudá. Rabbi Yehudá había dicho que una vez que estamos en el horario prohibido del 14 de Nisan para el consumo de los productos leudados, no se puede revisar e inspeccionar más por miedo a que la persona venga a consumir de esos productos. O sea que él no se mantiene alejado y distanciado de ellos durante todo el año, es muy factible que venga a consumirlos. Esto pregunta ahora el Talmud. En cambio, de lo que uno se mantiene alejado y distanciado, como lo eran los granos de la cosecha nueva, que uno está atento y se cuida durante todo el año, ahí nosotros pensamos que va a venir a comerlo. Sobre esto, continúa el Talmud cuestionando y nos dice lo siguiente. ¿Joleja de Badir Miné, la Gazar, Rabbi Yehudá? ¿Ni acaso, cuando la persona se mantiene a distancia y no suele consumirlo porque hay una prohibición, no prohibió a Rabbi Yehudá, no decretó que igualmente no se ocupen de ellos por miedo a que venga a consumirlos? Vean, tenemos una Mishnah, esta vez en el tratado de Bejorot. Un animal primogénito que pertenezca a alguna de las 3 especies vacuno, ovino o caprino, tiene una santidad especial, debe ser entregada a los Kohanim y ellos deben utilizarlo para hacer un sacrificio y una ofrenda especial. Mientras tanto, está prohibido de darle cualquier tipo de uso, y es más, hay que ser muy cuidadoso de no dañarlo y no causarle, provocarle ni siquiera algún defecto. No solo dañarlo directamente, sino provocar indirectamente algún defecto en ese animal, también está prohibido. Ahora bien, si nosotros lo dañamos y lo transformamos en defectuoso, estaríamos en una falta de la Torá. ¿Qué pasa entonces? Si yo tengo un animal, dice ahí la Mishnah, Bejor Shahazodam, tengo uno de estos primogénitos que ya está en manos del Cohen, en manos del sacerdote, tienen toda la santidad y estaba impecable, es decir, que estaba apto 100% para ser utilizado como una ofrenda. Pero ahora este animal enfermó y está teniendo acumulación de sangre, lo que peligra, por lo tanto, la vida de este animal. Filu Humet, incluso que le causaría su muerte, el Mekezim Notam, y de la viuda. Por más que en un animal común tenemos una solución, que era hacerle un pequeño corte y dejar de drenar su sangre, y con eso el animal se curaría. Al tratarse de este animal que tiene santidad, dice la viuda, nosotros no le permitimos. ¿Por qué no le permitimos? Tenemos miedo que si él le va a hacer algún corte, pueda también dañarlo de manera tal en la que le genere un defecto imborrable. Y si le queda un defecto imborrable, es una prohibición de la Torah, como dijimos anteriormente. Hay manera de quitarle sangre sin que deje secuelas, sin que deje incluso marcas, se vuelve a cicatrizar normalmente y no quedan rastros de ese corte. Pero si yo le voy a permitir, tengo miedo que no hagan corte como corresponde o en ciertos órganos en los que no se va a regenerar normalmente y lo transforme en un animal defectuoso, que es una prohibición de la Torah. Por eso la viuda nos dice, él no va a poder tratarlo a este animal. Y aquí, por su parte, Jajabim dicen, los sabios dicen, sí, él puede realizar este sangrado, pero tiene que ser cuidadoso de hacerlo de manera tal que no le quede ningún defecto. Entonces, ¿cómo es que ahí Rabbi Yehudá él prohíbe? Si Rabbi Yehudá él dijo que la persona cuando se mantiene distante y es cuidadoso durante todo el año, no tenemos miedo. Y aquí, al tratarse de animales santos que pertenecen a Boreolam y que tienen kedushá, tienen santidad de ofrendas, la persona está siempre atento y es muy cuidadoso durante todo el año con todo lo que tiene que ver con el Kodesh, con todo lo que tiene que ver con el gran templo y las ofrendas. Entonces, ¿por qué aquí vamos a decir que él se va a descuidar y va a venir a dañarlo? Ahí, hacer que la persona entre en una situación de desesperación, este Cohen, que él iba a utilizar este animal como ofrenda y iba a ser consumido para él y para su familia, al ver que el animal está peligrando y lo va a perder y es un patrimonio de mucho valor, y Sharitle Bemakom Sheno Sin Bomum, si le autorizaríamos
que él dañe al animal y le realice un sangrado, de manera que no le provoque un daño y que siga todavía apto. Tenemos miedo que ante la desesperación y el apuro por tratar de salvar su animal, no sea cuidadoso, lo lastime y lo dañe y esté pasando en una prohibición de la Torá. Porque ante la desesperación de pérdida de dinero, dice Rabbi Judá, tenemos miedo que él pierda también la cordura y la atención y lo venga a dañar y esté en una falta de la Torá. Pero al no haber una desesperación, no tenemos ningún miedo y por eso normalmente Rabbi Judá, ante una situación así, permitiría. Ve Rambanán. ¿Y por qué entonces los sabios discuten? ¿Es lógico lo que está planteando Rabbi Judá, que por la desesperación puede venir a dañarlo? Los sabios dicen, Kol Shiken, de Ilasharit le Kelal, es al revés. Más y más, si no le vamos a permitir entonces salvar su animal, porque Rabbi Judá no le permite salvarlo, él va a venir a hacer la prohibición directamente. No nos va a escuchar. Él teniendo a su animal delante suyo, viendo que se está desvaneciendo y muriendo, él no va a poder soportarlo. Él no quiere perder su dinero. Y si nosotros no le damos una opción permitida, él lo va a hacer igualmente de manera prohibida. Por eso los sabios, si bien normalmente sí sospechan que puede llegar a haber una prohibición, aquí entendieron que era más lógico darle una vía, una salida de escape de manera permitida, a prohibírselo por completo, porque de esa manera seguro que no nos iban a escuchar, iban a incurrir en una falta de la Torah. Mi hambrena sigue preguntando el Talmud de Rabbi Judá, Adán bajo el alma, ¿no? Esta nueva manera de analizar, de acuerdo a Rabbi Judá, en la que al haber pérdida de dinero la persona entra en una especie de desesperación y pierde un poquitito su cordura. ¿Acaso es real en las palabras de Rabbi Judá? Beatnan. Tenemos otra Mishnah en el Tratado de Eduyot que dice lo siguiente: Rabbi Judá Omer, el mekaredin apema beyom tov, mi peneshu hamura. El animal, al encontrarse normalmente en el campo y principalmente en los días de invierno donde hay lluvia, barro, se va ensuciando y se le va cargando el cuerpo con barro y tierra. Llega un momento en el que al animal le pesa esa cantidad de barro y de tierra y lo tiene incómodo y dificultoso, está bastante nervioso el animal. Para eso solían hacerle una especie de limpieza. Habían dos maneras, el método Mekaredin y el método Mekartsefin, que ahora vamos a estudiarlos detalladamente. Si esto lo quiere realizar en el día de Yom Tov, es decir, durante el año normal, no hay obviamente ningún problema de darle este tratamiento al animal. Pero este hombre quiere ahora puntualmente en el día de Yom Tov realizar este tratamiento. Ahí figura el Mekaredin Apema Yom Tov. No se puede realizar esta limpieza del animal en el día de Yom Tov, porque le va a causar daños y le va a sacar sangre. Sacarle sangre a un animal en Yom Tov también es una labor prohibida. En el día de Yom Tov hay también las 39 labores prohibidas que hay en Shabbat, también están prohibidas en el día de Yom Tov, salvo situaciones puntuales y específicas que sí se pueden permitir con características también exclusivas. Aquí, que no vamos a darle ninguna función permitida al animal en el día de Yom Tov, no lo vamos a utilizar, no vamos a consumirlo en absoluto, entonces esto y menos la sangre, que es algo prohibido de consumir, entonces está dentro de las 39 labores prohibidas el sacarle sangre al animal. Pero hacer el otro método, el método Kirtzuf, sí está permitido. Así dice, ¿está bien? Rabbi Judá. Por su parte, los sabios dicen no, ni un tratamiento ni el otro tratamiento. Se van a confundir, si permitimos uno, van a realizar el otro, y uno es prohibido de la Torá, entonces nosotros vamos a prohibírselo. Betania, y estudiamos en la Tosefta, explicando lo dicho anteriormente en esa Mishnah. Es de Kidur, es de Kilsuf. ¿Qué se llama Kidur? ¿Qué se llama Kilsuf? ¿Qué son estos dos tratamientos que se le daba al animal? Kidur, Ketanim. Dice ahí la Tosefta, ellos tomaban peines y con esos peines o cepillos raspaban el cuerpo del animal para despegarle toda la basura, toda la suciedad y todo el barro que estaba adherido al cuerpo del animal. Ahora bien, había dos tipos de peines o cepillos.
Uno, con puntas puntiagudas que raspaban mejor y desprendían más a fondo toda la suciedad, pero que ellos dañaban la piel del animal y le sacaban sangre. Ese es el proceso de Kidur, que nosotros lo prohibimos en Yom Tov, porque le va a sacar sangre, y sangrado es algo prohibido en Yom Tov. Veo Simchat Torah, eso daña y provocan sangrado. Kirsuf, Gedolim, en cambio el Kirsuf era un cepillo o un peine con puntas más anchas y redondeadas que no raspan y por lo tanto de Simchat Torah no provocan sangrado y está permitido. Entonces, vemos que Rabbi Judá, él permite peinarlo con un peine o cepillo que no provoca sangrado y no tiene miedo a que vengamos a utilizar aquel otro que sí provoca sangrado. En cambio, los sabios prohibieron ambos. Entonces vemos que aparentemente Rabbi Judá, él no tiene miedo que ante la desesperación, que su animal se vea afectado, él venga ahora a salvarlo y pierda su cordura, como dijimos anteriormente, y utilice a aquellos que pueden provocar sangrado y lo venga a hacer en Yom Tov y venga a dañarlo. Entonces no es real que ante la pérdida monetaria entra en una desesperación y tenemos miedo que hagan cualquier cosa, como explicamos anteriormente. Contesta el Talmud, Atam, de Isabikle Mait Amren Adam Bahur al-Mamono. En el caso del primogénito, que el animal peligra su vida, al peligrar su vida y perderlo por completo, ahí es donde Rabbi Judá dice que la persona entra en pánico y puede hacer cualquier cosa y va a incurrir en un isur. Por eso le prohibimos. Ajá, y Shabikle, aquí si nosotros lo dejamos, si no nos ocupamos de él, Sahara de Almau. Es solamente un sufrimiento, una incomodidad que tiene el animal, pero no se va a morir, no peligra la vida del animal, estará incómodo, se sentirá más pesado, pero no se va a morir. Si no se va a morir, el hombre entonces no entra en una desesperación, porque sabe que puede hacerlo posteriormente, igualmente el animal no se va a morir. Entonces, la hambre no la dan baúl al mamono. Ahí no decimos que la persona entra en una desesperación. Y por eso ahí, él sí permite y no tiene miedo que venga a incurrir en una falta. Pero siendo así, tenemos ahora otro inconveniente con respecto a revisar el producto leudado. En horario prohibido, Rabbi Judá prohibió y dijo: no podés hacer esa inspección. Tengo miedo que si llegues a encontrar un trozo, va a venir a comer, porque no está distante de los panes y las masas durante todo el año, entonces factiblemente va a comerlo. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros vamos a tratar al animal en Yom Tov, Rabbi Judá permite durante todo el año, entonces se mantiene a raya y a distancia del animal y realiza esta acción de peinado y limpieza y raspado que le hace al cuerpo. Si lo hace durante todo el año, también es factible que lo venga a hacer ahora en Yom Tov, porque él permitió utilizar los peines de punta gruesa y no tiene miedo que vengan a utilizar el de punta fina, que él está acostumbrado a utilizarlo y sería ahora una prohibición de la Torah. Contesta el Talmud: Lechem belechem mihlaf. Sí, un pan con otro pan, esos panes son los mismos panes de todo el año. Voy a encontrar el pan, voy a comerlo como lo como durante todo el año. Kidur, Kirsuf, lo mihlaf. Pero cuando yo le habilito a utilizar un peine que es gordo y que tiene puntas gruesas y redondeadas, no por eso él va a venir a utilizar el otro. No se confunden una herramienta con la otra herramienta. Son herramientas distintas. Por permitir utilizar esta herramienta, no va a utilizar aquella otra. Él va a seguir utilizando esa que nosotros le permitimos. Por lo tanto, también la Rabbi Judá permite en esa situación. Matnitin. Continuamos con una nueva Mishnah. Rabbi Meir dice: se puede consumir todos los productos leudados el 14 de Nisan hasta la hora número 5, la hora número 5 de comenzado el día. Es decir, 4:01 desde el amanecer, como siempre explicamos, que el 4:01 se hace el comienzo de la quinta hora. Entonces, el Rabbi Meir Kol Hamesh se puede durante toda la quinta hora, que sería de 4:01 hasta las 5, hasta ese horario, 5 horas desde el amanecer, está permitido todavía el 14 de Nisan
consumir todos los productos leudados, masas, panes, etc. Pero al comenzar la sexta hora, 5:01, ahí inmediatamente tenemos que ya quemarlo y destruirlo para no tener provecho y que no esté en nuestro poder. Esta es la opinión del Rabbi Meir. Segunda opinión, Rabbi Yehuda Omer, Otlim kol arba v'tolim kol hamesh v'sorfim b'tachinat shesh. Rabbi Yehuda divide en 3 etapas. A partir de la hora 5:01, perdón, a partir de la hora, primero, ¿sí? Donde estamos, Otlim kol arba, durante toda la cuarta hora, 3:01, hasta las 4, hasta la cuarta hora del amanecer, sí está permitido consumirlo. 4:01 hasta las 5, que anteriormente Rabbi Meir permitió consumirlo, Rabbi Yehuda no permite consumirlo, pero no nos exige que se lo tenga que destruir y exterminar. Lo puede tener, pero sin que lo consuma él, que lo consuman sus animales. Mesorfim, y al comienzo de la sexta hora, 5:01, que es el comienzo de la sexta hora, ahí sí debe exterminarlo. Es decir, él coincide con Rabbi Meir que el horario de exterminio es a partir de las 5:01, al comienzo de la sexta hora, pero discrepa hasta qué momento se lo puede consumir. Rabbi Meir dijo que hasta ese horario se lo puede consumir, Rabbi Yehuda dijo 1 hora antes, para que lo consumamos nosotros. Y en esa hora del medio se le puede dar a los animales. Luego más Rabbi Yehuda. Y hay otra cosa más que dijo Rabbi Yehuda, שתי חלות של תודה פסולות מונחות על גג האצטבה, כל זמן שמונחות, כל העם אוכלים, מתלחת, תולים, לא אוכלים ולא שורפים. Había en el Har HaBayit, en el monte donde se encontraba el gran templo, una explanada muy grande e importante, y en ella había una itzteba, una especie de tarima grande. Normalmente la gente solía sentarse en esa tarima. Pero en el día 14 de Nisan, en la víspera de Pesaj, ahí solían colocar 2 panes leudados, que eran parte de un cordán, de una ofrenda de Todá, de una ofrenda de agradecimiento, que está compuesta también de panes leudados, que son 100% prohibidos en el Pesaj, y los ponían 2 de ellos, que ya estaban inaptos, inadecuados para su uso, los dejaban colocados arriba de esta gran tarima. ¿Y para qué? Nos dice lo siguiente: 2 panes de la ofrenda de Todá, de agradecimiento, pesulot, que habían quedado inhabilitadas, munajot de carga y se estaban colocadas sobre esta tarima. Con demás munajot, mientras estaban las 2 colocadas ahí arriba, con la amochlim, todo el mundo sabía que podían seguir consumiendo productos leudados en el 14 de Nisan, porque esos son panes leudados. Y si todavía se encuentran ahí, quiere decir que podemos tener y consumirlos. Nitlahat, cuando tomaban y quitaban una de ellas, Tolin, ahí la gente sabía que ya no podía consumirlo. Los libros no podemos consumirlo, pero tampoco estamos obligados a tener que exterminarlos. Es una situación intermedia. Nitlushetehem, y una vez que quitaban el segundo también, Itchilu kolam sorfim, sabían que llegó un momento que hay que exterminarlo. Es decir, que habían ideado un método de información, por lo menos a la gente que estaba cerca de la zona, que, como sabemos, si ya se puede, si todavía se puede consumir, si ya debemos abstenernos de comerlo y si ya tenemos la obligación de exterminarlo. Rabban Gamliel Omer, Jolín Mejalim Kol Arba. Rabban Gamliel, también él nos divide en 3 bloques el proceso del exterminio. Él dice, Ojlim Kol Arba, igual que Rabbi Yehuda, hasta la cuarta hora desde el amanecer, de 3:01 hasta la 4, todavía se lo puede consumir. A partir de las 4:01 no consumimos más, pero Utrumá Kol Hamesh, si se trata de productos de Terumá, que dijimos que debían diezmarse de los productos agrícolas y darle a los Kohanim, estos al tener una santidad especial, está prohibido maltratarlos y desperdiciarlos y destruirlos, entonces damos 1 hora más de consumo para no tener que exterminarlos dentro de lo que es los productos leudados. Y cuando llega a la sexta hora, al comienzo de la sexta hora, 5:01, ahí también él está de acuerdo que tenemos que exterminarlo todo. Y si bien falta 1 hora más hasta el horario prohibido de la Torah, están de acuerdo tanto Rabbi Meir como Rabbi Yehuda como Rabban Gamliel que a partir del 5:01, que es 1 hora previa a la prohibición de la Torah,
ya debemos exterminarlo porque es factible que la persona se confunda en una hora de distancia, principalmente en aquella época en la que no había relojes. Dice ahora la Gemara. Tenanatam. Echad omer b'shnayim b'chodesh ve'echad omer b'shlosha b'chodesh. La Mishnah, en el tratado de Sanhedrin, nos dice lo siguiente: cuando un tribunal rabínico está recibiendo a testigos por una situación puntual, vamos a suponer que había una persona que profanó el Shabbat, entonces tenemos que nosotros juzgarlo, si le corresponde pena de muerte o no. Necesitamos nosotros mínimamente 2 testigos que obviamente testimonien de qué fue exactamente lo que pasó. Dentro de las exigencias que nos impone la Torá es averiguar con precisión momento exacto en el que tuvo lugar este hecho. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tomar a cada uno de los testigos independientemente y cuestionarle y hacerle una serie de preguntas. Cuando nosotros queremos indagar exactamente por el horario o por la fecha y el día, dice ahí la Mishnah lo siguiente: Hadomer, uno de ellos dijo B'shnayim b'chodesh, fue el día 2 del mes. Hadomer b'shlosha, el otro testigo, cuando dio su parte, él dijo fue el 3er día del mes. Lo que, de acuerdo a la lógica, nosotros estaríamos diciendo que al no coincidir los testimonios, entonces quedarían anulados y no sentenciaríamos a esa persona a la pena de muerte. Sin embargo, ahí dice Edutan Kayemet, el testimonio de ellos queda en pie. ¿Cómo es posible si no hay coincidencia entre ambos testimonios? El Talmud dice, eso es perfectamente explicable. Uno estaba bien al tanto de qué día fue decretado el Rosh Hodesh. Nosotros sabemos que tenemos meses de 30 días y meses de 29 días. Y no había manera de saberlo previamente. Eso iba a depender de los testigos que hayan visto la luna nueva o no la hayan visto, y en base a lo que tuvo lugar en ese mes, ¿sí? Con los testigos se iba a determinar si era un mes de 29 días o un mes de 30 días. Eso no se lo podía saber con antelación. Entonces, nosotros ahora vamos a sacar la siguiente conclusión. Nosotros entendemos que fue exactamente la misma fecha. El que dijo que fue el 2 del mes es porque él estaba enterado y sabía que el mes anterior fue de 30 días y el día 31 recién fue el primero del mes y pasaron 2 días del mes nuevo. En cambio, su compañero, él todavía no estaba enterado e informado que el mes anterior tuvo 30 días. Para él el mes anterior tuvo 29. Y entonces el día 30 lo consideró 1. Entonces en su cuenta él ya está en el día 3. Pero ambos se están refiriendo exactamente al mismo día y la misma fecha. Por lo tanto, hay coincidencia en el testimonio. Sin embargo, si uno dijo el tercero del mes y otro dijo el quinto del mes, al haber 2 días de diferencia, eso ya no es justificable y vamos a anular el testimonio. Eso es lo que respecta al día, a la fecha. Luego indagaban en el horario en que tuvo lugar esta profanación del Shabbat. Si uno dijo que fue en la hora número 2 y otro dijo que fue en la hora número 3, Edutan Kayemet, el testimonio de ellos también queda en pie, porque es común que se puedan llegar a confundir en una hora. Pero si uno dijo en la hora 3 y otro dijo en la hora 5, Edutan Betela, el testimonio de ellos quedará nulo. Salteamos las palabras de Ibrer Bimeir, que no tienen lugar aquí, como corrigen. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda por su parte dijo Edutan Kayemet. Incluso que uno dijo 3 y otro dijo 5 horas, queda en pie. Pero si dijo uno a la hora 5 y otro dijo a la hora 7, incluso Rabbi Yehuda está de acuerdo que no es válido el testimonio. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia entre 3 y 5? Que hay 2 horas de distancia, a 5 y 7, que también hay 2 horas de distancia. Si 2 horas, de acuerdo a la Yehuda, es probable que se confundan, también de 5 a 7 tendría que ser probable. A eso explica el Talmud. La diferencia es muy sencilla. A la hora 5, el sol está del lado este y la sombra
se la ve en el oeste. A la séptima hora, el sol ya está inclinado hacia el oeste y la sombra se ve en el este. Si bien normalmente en 2 horas de diferencia la gente se podría llegar a confundir, pero eso nosotros lo decimos mientras se mantenga del mismo lado, o del este o del oeste. Un poco más alto, un poco más bajo, podría llegar a confundirse, pero de pasar del este al oeste, eso era perfectamente claro y es discernible y no se pueden confundir. Amar Abaye. Analiza Abaye ahora lo que está escrito ahí en esa Mishnah del Tratado de Sanedrín. Que se te lo va, cuando vas a querer decir una explicación de por qué están uno diciendo de una manera y el otro de la otra manera, decimos así, de Rabbi Meir, de acuerdo a las palabras de Rabbi Meir, la primera opinión, en Adam Toeh Velo Klum. Entendemos que la persona no se confunde en el horario y tienen que decir los dos horario preciso. Exactamente el mismo horario. Y de Rabbi Yehuda, Adam Toeh Hatzi Shah, y en cambio, de acuerdo a Rabbi Yehuda, media hora solamente la gente se puede llegar a confundir. ¿Cómo es esta explicación? El mismo Talmud nos lo dice. Le dibré Meir, en Adam Toeh Velo Klum. De acuerdo a Rabbi Meir, la gente no se confunde en absoluto. Nosotros vamos a decir, este hecho, esta profanación del Shabbat, siguiendo el ejemplo que dijimos, tuvo lugar exactamente pasando de la hora 2 a la hora 3. Era 12:59 a 3. Estaba pasando, o mejor dicho, 1:59 a 2, que ahí termina la hora 2 y comienza la hora 3. Ahí exactamente es que tuvo lugar. Por lo tanto, al primer testigo, cuando dijimos en qué hora fue, él dijo en la hora 2, porque es real. 1:50, todavía estamos dentro de la hora número 2. Ellos no hablaban con minutos, hablaban de horas. Entonces él planteó la hora, sí, en la hora número 2. Besov Shetai, porque es al final de la hora 2. Y su compañero que dijo en la hora 3, él se refiere al comienzo de la tercera hora. Y es real. Fue al final de la segunda, que es al comienzo de la tercera hora. Entonces hay coincidencia 100%. Están diciendo exactamente lo mismo, sin que ninguno se haya confundido en lo que él está presentándonos. Por su parte, Rabbi Yehuda, Adam Toeh Hatzi Shah. En cambio, de acuerdo a Rabbi Yehuda, media hora, un margen de error de media hora hay. El acto tuvo lugar en la 4:30, es decir, 3:30 aproximadamente, es que tuvo lugar este suceso. Y lo que él dijo en la hora 3, Besov Shalosh, él se refiere al final de la tercera hora. Y él confundió media hora antes, es decir, los sucesos tuvieron lugar media hora antes de lo real, pues mejor dicho, media hora antes de lo que él considera real, y él se confundió en media hora. Y en cambio, el compañero que dijo la quinta hora, porque de acuerdo a Rabbi Yehuda, uno dijo la tercera hora, otro dijo la quinta hora, nosotros decimos que sí es válido, pero no porque se confundan en 2 horas, sino uno quitó media hora y otro agregó media hora, y uno habla del comienzo de la hora y otro habla del final de la otra hora. Entonces va a quedar un margen aparente de 2 horas. Y este se confunde media hora posterior. Entonces, la diferencia que hay es solamente de media hora a la que cada uno habló, nada más que uno se refirió al comienzo de una hora y otro se refirió al final de la otra hora.